vamos a terminar hoy. El tratamiento intervencionista puede consistir en la realización de una angioplastía y la colocación de un stent intracoronario. Es una especie de férula o resortito que impide la obstrucción nuevamente de la arteria coronaria donde se realizó el procedimiento. Y el otro procedimiento que también invade el organismo humano es la cirugía bajo circulación extracorpórea para la aplicación de injertos de vena safena o bien de arteria mamaria interna, dependiendo de las indicaciones, para formar hemoductos o puentes aortocoronarios o bypass, como mencionan los norteamericanos. En el quienes se va a aplicar este procedimiento, recuerden que la gran mayoría de pacientes, salvo raras excepciones y contraindicaciones, pues no se les realiza el cateterismo cardíaco, pero casi todos van a cateterismo cardíaco, se les efectúa angiografía coronaria bilateral con ventriculograma izquierdo y de paso, aparte del estudio de ecocardiografía, se estudia si existen algunas otras anormalidades anatómicas en el corazón. Pero hablando de las placas ateromatosas, ¿cuáles son las que tienen indicación de que se les efectúe un procedimiento invasivo? En primer lugar, aquellas placas ateromatosas que obstruyen una arteria coronaria de manera significativa, es decir, que esté obstruyendo la luz del vaso coronario en un 70% o más. Eso ya se denomina una placa hemodinámicamente significativa. Y desde luego que para eso se requiere que primero se haya demostrado isquemia del miocardio a través de los procedimientos que tenemos aquí abajo, en letras azules. Y por último, a todos los pacientes que previamente ya habían tenido una cirugía de revascularización miocárdica y que empezó a tener síntomas otra vez o incluso sufrió un infarto por la obstrucción de un hemoducto, es decir, de un puente aortocoronario, y que esto se demostró por una angiografía coronaria. Aquí en la radiografía vemos cómo se realiza el tratamiento intervencionista. Bajo control fluoroscopio, aquí arriba a la izquierda tenemos el balón desinflado, se introduce el catéter que lleva este balón hasta el sitio donde se encuentra el ateroma que está obstruyendo de manera importante la luz de este vaso coronario. Y entonces allí el cardiólogo intervencionista lo va a inflar en repetidas ocasiones, ¿verdad? Con cuidado para evitar complicaciones y para ampliar en esa zona el vaso coronario, para posteriormente colocar en esa zona un stent, ¿verdad? Es un stent el cual es hueco y es como un tubo en forma de resortito que se expande automáticamente cuando lo suelta el catéter para evitar que se vuelva a obstruir nuevamente la arteria coronaria, que era una de las complicaciones que se presentaba con cierta frecuencia cuando todavía no existían los stents intracoronarios para el tratamiento de la aterosclerosis coronaria, de las arterias coronarias. Entonces, vean ustedes, bajo fluoroscopía se introduce el catéter. Antes, hace algunos años, se utilizaba principalmente la arteria femoral. Sin embargo, ahí los problemas debido a la profundidad y el tamaño de ese vaso sanguíneo, pues las complicaciones hemorrágicas que se pudieran presentar por desgarro o ruptura de la arteria durante la manipulación de los catéteres, era más difícil
controlar la hemorragia. Entonces, tenían que vendar la pierna y dejar en reposo al paciente por lo menos 24 horas. Posteriormente se empezó a utilizar la arteria humeral y actualmente se está utilizando las arterias del brazo, como la cubital y la radial, que son más accesibles, están más superficiales, de tal manera que allí es más fácil controlar la hemorragia y si es necesario una intervención quirúrgica para una rafia de la arteria o de la vena lesionadas, pues llega con mayor facilidad y con mayor rapidez el cirujano que vaya a realizar ese procedimiento. Aquí tenemos unas placas aterosclerosas. Vean ustedes cómo en la circunfleja, en el tercio medio, esta es la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria descendente anterior, la arteria circunfleja, tiene obstrucción muy importante, casi del 90% o más de la luz del vaso coronario. Comparen el grosor en el inicio del vaso, aquí antes de que comience la obstrucción, y vean, además es larga, un poquito tortuosa, y aquí ya se realizó la angioplastía y se colocó el stent, que es radio opaco, por eso lo podemos observar con el fluoroscopio o en las placas de radiografías. Entonces aquí ya el vaso coronario está bien realizado el procedimiento. Aquí hay una obstrucción casi del 100%, vean ustedes, aquí ya se restableció. Aquí no se ve todavía el stent colocado en esa zona. Y finalmente, el procedimiento quirúrgico. En el dibujo de arriba a la izquierda tenemos un corazón. Y vean ustedes, en el color azul tenemos una vena, un injerto de vena safena. Durante el procedimiento quirúrgico, mientras los cirujanos de corazón están operando en el tórax, también entra un equipo de angiólogos para la disección, ¿verdad? Y el corte de un buen tramo de vena safena, la cual se introduce en un riñón con sangre del paciente para evitar que coagule. Entonces se hacen anastomosis término lateral en la aorta ascendente, muy cerca de la desembocadura de las arterias coronarias, y se salta el sitio donde está obstruido la arteria coronaria por el ateroma y se hace otra anastomosis término lateral en la porción distal. Este es un puente que se salta la obstrucción. Pero en el caso de la arteria coronaria izquierda principal o del tronco coronario principal de la arteria coronaria descendente anterior, pues se utiliza un injerto de vena, de arteria mamaria interna, ¿verdad? Que es un poquito más ancha y más difícil que se vaya a doblar o a colapsar y que mantenga el funcionamiento. Entonces, como este vaso es muy importante, sobre todo cuando es dominante el patrón coronario izquierdo, es decir, que las arterias coronarias que irrigan también la cara diafragmática del ventrículo derecho, pues también son originadas por la arteria circunfleja y entonces dice que es un patrón coronario izquierdo. Generalmente predomina en el 86% el patrón coronario derecho, ¿verdad? Pero cuando se dan esos casos, pues se utiliza injerto de vena mamaria interna. Aquí ya tienen el dibujo y aquí en el fondo tenemos el equipo quirúrgico, el cual está interviniendo al paciente para colocar los puentes aortocoronarios. Vamos a continuar con otro tema. Ya vamos a iniciar con los síndromes coronarios agudos. Déjenme ver si este es precisamente. Aquí tienen las siglas, SICA, síndrome de insuficiencia coronaria aguda. Entonces, este es un síndrome coronario de presentación muy rápida y son varias entidades clínicas que se caracterizan por una obstrucción aguda de una arteria coronaria y la consecuente disminución también de manera aguda del aporte de oxígeno miocárdico por parte de la arteria coronaria obstruida de esa manera hacia el tejido miocárdico
que le corresponde perfundir. Hay varios 5 factores que pueden generar la obstrucción aguda de uno o varios segmentos de arterias coronarias. La causa más frecuente es la obstrucción mecánica por una arteria coronaria por una placa ateromatosa que frecuentemente se rompe, se pone en contacto el material lipídico con la sangre, se inicia el proceso de la coagulación y este coágulo, este trombo, puede obstruir de manera total o de manera parcial la arteria coronaria. Dependiendo de la severidad de la obstrucción que cause el trombo que se forma dentro de la arteria coronaria, es como se va a generar el cuadro clínico electrocardiográfico característico del síndrome coronario agudo. Vamos a ver cuáles son estos. Aquí está la clasificación de los síndromes coronarios agudos. Hay 2 principales que se caracterizan porque en el electrocardiograma solamente se pueden encontrar 2 hallazgos. Primero, la desviación por debajo de la línea isoeléctrica del segmento ST del electrocardiograma. Es decir, que este segmento ST no se eleva, ¿no?, de manera positiva por arriba de la línea isoeléctrica en el electrocardiograma. O bien pueden presentarse ondas T isquémicas. Entonces, característicamente, los 2 síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST pueden corresponder a la angina inestable o bien al infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Esto se presenta cuando el trombo que se forma dentro de la arteria coronaria obstruye solamente de manera parcial el vaso coronario y si queda cierta cantidad de luz del vaso permeable suficiente para que pase cantidad de sangre oxigenada para más o menos perfundir el tejido miocárdico que le corresponde. Y por el otro lado tenemos el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, ¿verdad? Se llama así porque en los electrocardiogramas de este tipo de pacientes, el electrocardiograma precisamente muestra eso, desnivel del segmento ST, es decir, elevación de este segmento por arriba de la línea isoeléctrica. Estos casos de insuficiencia coronaria aguda corresponden a la obstrucción total, casi o totalmente del 100% de la luz del vaso coronario. Este último, el infarto del miocardio con elevación del segmento ST, que es actualmente la nomenclatura que se está utilizando, ¿verdad?, es lo que conocemos desde hace varias décadas, ¿verdad?, como el infarto del miocardio agudo clásico. Pero gracias al advenimiento de biomarcadores de necrosis más sensibles, más potentes y más capaces de diagnosticar necrosis miocárdica, incluso a nivel microscópico, pequeñas porciones, entonces es que hemos podido incrementar la facilidad de diagnóstico y hacer el diagnóstico diferencial entre pacientes con angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Muchos de estos pacientes, al no ser diagnosticado adecuadamente porque no existían las troponinas cardíacas, que son esos marcadores de necrosis a los que me refiero, pues un buen número de este tipo de pacientes quedaban como angina inestable, pero actualmente ya tenemos más capacidad para hacer el diagnóstico de estos 2 grupos de síndromes coronarios agudos. En cuanto a la historia natural de los síndromes coronarios agudos, son de las primeras causas de morbilidad y mortalidad, sobre todo en los países industrializados, en las ciudades y en los países también en vías de desarrollo. Es una causa muy importante de muerte en personas mayores de 50 años y es la segunda causa de muerte en la población general. El paciente que sufre angina inestable, que es uno de los síndromes coronarios agudos, sin elevación del segmento ST, tiene un riesgo latente de sufrir infarto agudo del miocardio, muerte súbita, ¿verdad?,
o falla del miocardio de manera severa durante los primeros días desde que se inicia este síndrome hasta los primeros 3 meses. De ahí pues la importancia de diagnosticarlos a tiempo para que este tipo de personas que están sufriendo este tipo de síndromes pues reciban tratamiento oportuno y de esta manera poder salvar mayor número de vidas. En los síndromes coronarios agudos se comparten muchas características, ¿verdad? Por ejemplo, entre la angina inestable y el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, el cuadro clínico, la fisiopatogenia, incluso el cuadro electrocardiográfico son semejantes, pero hay un punto, una piedra básica, angular, por la cual podemos hacer nosotros la diferencia entre estos dos síndromes, entre la angina inestable y el infarto del miocardio, sin elevación del segmento ST, pues contamos afortunadamente actualmente con marcadores de necrosis miocárdica que son bastante sensibles para diagnosticar precisamente la muerte de células cardíacas. Y el tratamiento que se les va a dar a estos dos tipos de síndrome coronario agudo, tanto la angina inestable como el infarto sin elevación del ST, pues es también bastante semejante. Recuerden ustedes, pues, que la única manera que tenemos de diferenciar entre los dos síndromes coronarios agudos es las troponinas cardíacas, que son marcadores de necrosis miocárdica, que cobran una importancia notable debido a que tienen una sensibilidad bastante alta para diagnosticar muerte celular, necrosis de las células cardíacas. Aquí tenemos los aspectos más importantes resumidos. ¿Cuál es la fisiopatogenia para que se obstruya de manera aguda y se corte la administración de oxígeno, de sangre oxigenada, a cierta parcela del miocardio y que origine un síndrome coronario agudo? La patogenia del Zika generalmente pasa por 4 procesos que pueden actuar de manera solitaria o combinados todos, y siempre va a predominar uno de ellos. Primero, el rompimiento, la fractura de una placa ateromatosa, motivada al menos, en gran parte diría yo, por el proceso inflamatorio intraplaca que ya hemos revisado en las clases anteriores. Además, la ruptura de la placa ateromatosa con la formación de trombo intracoronario va acompañado de vasoespasmo, de vasoconstricción en ese segmento de la arteria coronaria. Puede haber también otros pacientes se presentan con este síndrome coronario agudo sin elevación del ST por una obstrucción progresiva posterior a la colocación de una endoprótesis, es decir, de un stent, o por aterosclerosis progresivamente rápida. O finalmente, a que se rompa de manera severa el equilibrio que hay entre el aporte por las arterias coronarias al miocardio y sus demandas de oxígeno que tiene el corazón para trabajar. Entonces, esta es la fisiopatología o los puntos más importantes. ¿Cuál es la causa más frecuente? Ya lo mencioné, es la ruptura, la fractura de la placa, y entonces se pone en contacto el material lipídico del centro de la placa. Recuerden que una placa madura es fibroadiposa, y acuérdense ustedes de las características histológicas, moleculares e histológicas que tiene una placa vulnerable, es decir, que es muy susceptible a romperse, ¿verdad? Y en orden de frecuencia, la erosión de la placa determina también un porcentaje alto de casos de este síndrome coronario agudo, aun cuando no se rompa totalmente la placa fibrosa que está obstruyendo el material lipídico. Pero al disgregarse cierta cantidad de células endoteliales que se erosionaron
que están cubriendo la capa fibrosa, esta misma capa fibrosa ya es suficiente para iniciar el proceso de la coagulación. Y se origina un trombo suboclusivo en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Puede haber otros procesos fisiopatológicos que originen un síndrome coronario agudo, como el que estamos mencionando, como el que estamos tratando. Primero es el síndrome de Prince-Metal, en el cual el requisito indispensable para que se llame así este síndrome, aquí me faltó la R, es que no existan lesiones ateromatosas y cuya única alteración en las arterias coronarias es la vasomoción y que responden a ciertos estímulos, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo circadiano, espasmo sostenido severo de arterias coronarias epicárdicas. Recuerden ustedes que el síndrome de Prince-Metal se presenta en arterias coronarias epicárdicas, ¿ah? Y si este espasmo, esta vasoconstricción es severa, bastante duradera, puede llegar a causar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si es tan prolongado que llegue a producir necrosis de las células cardíacas, pero que en el electrocardiograma no se presente supradesnivel del segmento ST, ¿verdad? Al contrario, se presenta un infradesnivel del segmento ST, entonces puede originar también un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Por otra parte, también las arterias musculares, aquellas arterias que van viajando en el interior de la masa muscular, también pueden tener alteraciones de la vasomoción. Recuerden que estas arterias son microscópicas, van en el interior del músculo cardíaco y que estas arterias no sufren de aterosclerosis, porque la aterosclerosis solamente se presenta en las arterias de mediano y de gran calibre. Entonces, aquí nada más la fisiopatogenia para originar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es también el vasoespasmo de zonas en las arterias musculares intramurales. Es lo mismo, nada más que es en un diafragma. ¿Cuáles son las alteraciones que pueden originar desequilibrio entre el aporte de sangre oxigenada y el incremento de las necesidades metabólicas del miocardio? Pues tenemos varias situaciones que incrementan las demandas de oxígeno, como la fiebre, arritmias rápidas, ya sean taquicardia sinusal o supraventriculares, fibrilación auricular rápida, la tirotoxicosis, que incrementa mucho el trabajo cardíaco, el uso de aminas simpático-miméticas de manera inadecuada, el estrés emocional intenso. En los jóvenes, actualmente, el uso de la cocaína es uno de los factores más frecuentes para el desarrollo de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Situaciones que incrementan la poscarga, como hipertensión arterial descontrolada de manera aguda, la estenosis aórtica de grado severo, sobre todo durante o después del ejercicio. La misma fisiopatogenia es por la estenosis subvalvular aórtica originada por la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿verdad? Hay otras situaciones que incrementan la precarga, como las compensaciones metabólicas severas como del diabético, insuficiencia cardíaca congestiva descontrolada, dilatación severa del ventrículo izquierdo, como sucede en la embolia pulmonar masiva, situaciones que disminuyen la oferta de oxígeno, en las cuales tiene que ver mucho la sangre. Por ejemplo, hay hipoxemia, si el paciente tiene problemas pulmonares crónicos importantes, anemia severa, poliglobulia, estados de hiperviscosidad sanguínea, comidas abundantes en el postprandio, también se puede presentar angina, recuerden ustedes, y esto puede desencadenar un síndrome coronario agudo también, estados de hipovolemia por deshidratación, por hemorragia, y otras como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y cambios bruscos de la temperatura. Entonces,
Vamos a continuar con este tema el día mañana. Tengan muy buenas tardes. Yo les aviso si puedo ir mañana a la escuela porque ahí tuve que llevar al taller mecánico mi camioneta. Si me la entregan a tiempo, nos vemos mañana allí en la escuela y si no, yo le avisaré a la doctora, ¿verdad, Katia? Que nos vemos, seguimos la clase por este medio. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Mañana.